Bueno, empezamos estas charlas de mate que tenemos aquí en el canal de YouTube. Los invito a que se suscriban gratis, por supuesto, 100% gratis. No les va a pedir ninguna tarjeta ni de débito, ni de crédito, ni de Mercado Paga, nada, pago, nada de eso. Se suscriben gratis y recibo a los hermanos Burón, a Eddie y a Leslie, hombres hermanados por la música, por la Sí, vieja, ¿no? Y sí. por la vieja y el viejo, tantos y tantos años. ¿Cómo andás, Eddie? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, César. Tu mate. Bien, por fin unos invitados que les gusta el mate. Hay varios que esto se llama charlas de mate y encima que no, mate no. Bueno, no, Ah, he tomado solo yo toda la charla. ¿Cómo anda, Leslie? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Tranqui? Acá andamos, sí, otra vez por el sur. Después de estar viviendo en Buenos Aires, estuve 3 meses en Brasil también viviendo, así que con muchos cambios y movidas. ¿Cuántos cambios? ¿Y usted más tranqui o no? O va, tuvo cambios años atrás y estos años un poco más, más tranquilo, decís más, vos. más, y más tranqui con la familia, ¿no? Comodoro. Lo que pasa es que sí, en un momento determinado, digamos, vos sabés que volvimos, nosotros nos fuimos de acá del sur, en los 80 estuvimos en Buenos Aires, trabajamos dentro de lo que fue mayormente el rock nacional, conocimos a alguna gente que hoy son, ya sabés vos la historia. Ahora las vamos a recordar. Hoy son próceres muchos de ellos, algunos ya no están, amigos, ¿no? Como el caso de Rodolfo, que vos también lo conociste, Rodolfo García, de Aquelarre, de Almendra. Y yo me vuelvo, Leslie se queda con cosméticos, yo me vuelvo a Comodoro, porque mi viejo estaba medio complicado de salud, se repuso, gracias a Dios, en esa época estamos hablando de los 80. Y yo ya me arraigué con Comodoro. Y me volví a ir de Comodoro, ya más grande, porque estos teníamos veintitantos en esa época. Estoy siendo abuelo de Concorde. Ya tenía cuarenta y tantos largos, 47, 48, me fui a Europa. Estuve en Cataluña y estuve en Extremadura. En Cataluña tocando, o sea, trabajando de músico. Y bueno, nada, y después volví otra vez a Comodoro y ahí ya me quedé en Comodoro. Un poco, ahí falleció mi padre a los 3 meses de volver yo y me quedé un poco con, en cierta forma, como quien diría, a cargo de mi vieja, ¿no? O sea, en ese momento todavía, de eso estamos hablando hace 20 años. O sea, en ese momento todavía era más joven, estaba todo bárbaro, ahora ya tiene 90 y ya, bueno, se empieza a sentir el tema de la edad, ¿no? Así que bueno, y yo, por supuesto, la música siempre, entonces lo que hice fue poner de nuevo mi estudio para dar clases en casa y tocar freelance con gente, hemos hecho de todo, hemos show con Alejandra, hace un par de años nos juntamos de nuevo con Gabriel Cárcamo y rearmamos Irónicos, que fue una formación que tuvimos en trío con él y con Leslie, y trabajamos muchísimo, teclado y batería. Él tiene una mano izquierda fantástica como Manzarek, ¿no? O sea que hace bajo y teclado, cantamos los dos y batería. Y digamos que empezamos sobre mediados finales de la famosa pandemia y, te digo, el primer año hicimos más de 120 shows en un año. ¿No? En la actualidad estamos, creo que el último show fue en 1 de mayo. O sea, está muy tranquilo, demasiado para nuestro gusto, ¿no? Para los músicos. Está tranquilo. Pero bueno, Comodoro sube y baja, siempre ha sido así. Leslie, ¿tenés ganas de contarnos cómo fue que empezaste? ¿Por qué quisiste ser músico en su momento? Bueno, es medio particular porque yo cuando era chico, cuando tenía 10 años, 9 años, era bastante tartamudo, tenía problemas para hablar. Y voy a una fonoaudióloga y me recomienda que aprenda a tocar un instrumento porque cuando uno canta no tartamudea. Y entonces por prescripción médica empecé a estudiar guitarra. Y estaba ahí con un profesor que iba a la casa donde yo vivía, que era, ¿cómo se llamaba? Cubaro. Hugo Covaro,
que después fue escritor y poeta muchos años, de estar ahí escribiendo acá para la Patagonia. Y me enseñaba folclore y algunas cosas así en guitarra. Y hasta ahí estaba tranqui. Y de repente una amiga nuestra nos mostró unos discos que tenía el padrastro, que era yankee, que se traía todos los discos de los Beatles. Y escuché los Beatles y bueno, empecé a investigar sobre la música y bueno, quería ser parte de eso, comprender de qué se trataba esa música. Y bueno, me metí de lleno ahí a escuchar y a descubrir y a tocar. Pero algunos se quedan en ser, no sé, melómanos, oyentes de la música, y otra cosa es agarrar el instrumento. ¿Y por qué ese instrumento y por qué empezaste a tocar? Porque ese instrumento fue porque era el instrumento más fácil para encontrar, para enseñarme. Pero después, cuando El piano era grande y era caro. Claro. Y vos querías el instrumento de Paul. Aparte, yo quería tocar, no quería tocar como los Beatles, quería ser los Beatles. Claro. Uno quería ser eso. Así que no, qué sé yo, y empecé a escuchar otras cosas, rock de acá. También me acuerdo que era la época del rock progresivo y escuchábamos mucho Focus, Emerson Lake and Palmer, Genesis, con Peter Gabriel. Escuchábamos música bastante compleja para la edad que teníamos. Y bueno, yo siempre fui muy curioso de eso. Yo me acuerdo que iba a Apolo 13, que era un local donde se vendían discos usados. Me la pasaba ahí revolviendo y encontrando algo nuevo para escuchar. Y es una gran diferencia, siento yo, como melómano, con lo que es la gente ahora. Los chicos ahora se meten en internet a buscar música guiados por los algoritmos, no por su propia sed de escuchar algo nuevo. Y nosotros íbamos a ver qué había de bueno en algo que no conociera a nadie, que yo descubriera. No estaba predigerido. Claro. Era como que... Compraban, a veces buscaban un vinilo porque les llamaba la atención la portada nomás. Muchas veces sí. Me acuerdo que una vez fui a comprar un disco y tenía una vaca en la tapa. Y el vendedor me dice, mira, pibe, que no es bailable el disco. Para volar. Que no es bailable. Digo, seguro que me va a gustar. Y era Atomic... ¿cómo era? Atomic Heart Mother de Pink Floyd. Pink Floyd. De Pink Floyd. Sí, no, de bailable nada, ¿no? De bailable nada, pero me encantó. Y así que bueno, era eso, ¿no? Era tener ese romance con la música y después empezar a soñar con tocar. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 11 años y agarraba la viola y me encerraba en una sala de estar que es histórica en casa, que ahora Eddie lo tiene como estudio para la clase. Ahí yo me ponía con mi guitarra y ponía un disco y hacía que tocaba la guitarra y que el público era la pared. Era como que la pared era el público y yo ensayaba tocar para la gente. Y bueno, así empecé, como proyectando esa cosa de estar con la gente, de dar algo y recibir esa energía. ¿Y Eddie fue algo parecido? ¿O estaban siempre juntos? Che, vamos a la disquería, sí, vamos acá, vamos a esta sala de ensayo. A ver, el más entendido en eso era él. Él traía muchas veces el material. Era el más curioso por ese lado, ¿no? Pero, claro, él empieza a tocar la guitarra y yo lo empiezo a acompañar con un bombo legüero. Que todavía tengo, tiene más de 50 años. Uno de los bombos, pues tuve 3. Con 3 bombos legüeros, él y Juan Carlos Peric, un muchacho que ya falleció, que tocábamos en trío, que le habíamos puesto Génesis al trío, fíjate vos, ¿no? Sí. Los tipos. Ahora nos cobrarían derechos. No, ahora estaría complejo, una carta de documento mínimo, lo más liviano que llegaría. Bueno, y con ellos hicimos, con bombos, hicimos un español, uno de los Patagonia Rock,
previos a Invisible, al Flaco Spinetta, ¿no? Que tiene una anécdota muy linda con Leslie, bueno, charlamos en todo caso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo lo empecé como a acompañar, a seguir a Leslie, ¿no? Que ya cantábamos juntos, habíamos cantado en coros de chicos, en fin, coros de iglesia, ¿no? Y nada, pasé, cuando enganchamos Beatles, ya pusimos primera y pasé de los bombos legüeros a una batería. ¿Por qué batería y no otro? ¿Era más fácil, entre comillas? Porque siempre fue difícil conseguir una batería, comprarla, aprender a tocar, que algunos consideran que es más fácil que tocar un bajo, por ejemplo. Claro, pero... sí, no, mira, en realidad nunca me lo planteé eso. Y estamos hablando de 13 años, ¿no? 14, por ahí. Ya a los 17 ya estaba trabajando como baterista, porque en realidad tocaba en la última etapa de Revolver, por ejemplo, para los que se acuerdan, ¿no? De eso. Nunca me planteé eso, pero me enamoró el instrumento. En eso coincido con un comentario que la vez pasada le escuché decir a Ringo, ¿no? O sea, a Ringo le compró el padrastro, creo, de él, una primera remedo de batería, porque era un redoblante y un bombo, ¿no? Una cosa así. Y ahí no se bajó más. Y a mí me pasó algo por el estilo. Nunca pensé o proyecté el hecho de, a la edad que yo tengo ahora, me faltan 2 para los 70, estar tocando. Que ibas a seguir. Que iba a seguir y que, o sea, llegar a, entre comillas, viejo, ¿no? O mayor. Pero, o sea, en esa época, No te lo cuando planteabas. empezaste con el bombo legüero, ¿tenías qué edad? Y Bombo Legüero tenía 11, 12. Ah, un nenito. Sí. Y en algún momento de tu adolescencia o ya empezado a los 20, 20 y pico, dijiste, bueno, esto va a ser mi forma de vida. Bueno, cuando nosotros nos vamos, en realidad, mira, pasa una cosa bastante loca. Yo en un momento determinado trabajaba de locutor en el U4, locutor de turno, y trabajaba de supervisor de ventas de la bodega de Neiman, y estudiaba psicología, una licenciatura en psicología educacional en la Universidad Católica. Y además tocaba con Leslie y con Sandro Siracusa en un grupo que le habíamos puesto Cris o Coral. Coral. O sea, a 1000, ¿no es cierto? Y tenía 19, 20 años. Sucede lo del tema del conflicto con Chile, y a mi padre, que era radioaficionado, lo enganchan, la Fuerza Aérea le da una papeleta y lo manda, como casi todos los radioaficionados de la Argentina, a vigilar la cordillera, digamos, que no pasaran aviones, ¿no es cierto? Un pequeño instructivo, unos ¿cómo se llama? Binoculares, unos mapitas de cómo se ven los aviones, dibujitos, y a tu ruta, ¿no? Y bueno, esto fue tremendo y generó, lógicamente, te trabaja la cabeza, no te voy a decir que es psicosis de guerra, pero te trabaja la cabeza, ¿no? Entonces, cuando volvemos a Comodoro, que estuvimos acantonados principios de diciembre hasta finales, hasta principios de enero, que se pegó la vuelta porque se produjo la intervención del cardenal Zamoré, el Vaticano, todo eso, ¿no? La gente de nuestra época sabe de qué estamos hablando. Y bueno, cuando yo vuelvo, como quien dice, pateo el tablero, me voy, dejo la radio, dejo la universidad y me voy tocando con Luis Costa y su nuevo Grupo 1, Sí. que es una formación que había hecho con unos chicos de Buenos Aires. Bueno, el guitarrista y el bajista quedaron acá, el batero se fue a tocar con los moros. Entonces me engancha a mí para unos carnavales, toco y ahí nomás me sale la propuesta y me voy. Me voy de Comodoro tocando con él. Y después vengo a buscarlo a Leslie y nos vamos los dos a Buenos Aires. ¿Qué año ese más o menos? Y estamos hablando de 80, creo. El 80. 79, 80. Sí. Sí. Y bueno, ya habíamos como tomado la decisión. Leslie también estaba muy enganchado con la música. Habíamos hecho grabaciones caseras, hacíamos así como tu estudio, que hoy nos recibe. Sí. Nosotros... No, me lo quieren comprar varias veces, que es casi como un estudio de streaming, ya está listo, ¿no? Para transmitir a todo el mundo. Nosotros teníamos un Sí. estudio de grabación que era... Tenemos que apurarnos porque vienen varios programas después de este, ¿eh? ¿Ah, sí? No, mentira. Sí. Teníamos una Sí. piecita, en el fondo de casa, una piecita de servicio, le decíamos que nunca fue de servicio, ¿no?
bañito y piecita extra, digamos, en el patio, muy chiquito, y nosotros poníamos unos colchones contra la puerta, entrábamos y poníamos colchones, y grabábamos con un grabador cuadrafónico que le modificábamos la posición del cabezal, que si entonces grabábamos 2 pistas para un lado, dábamos vuelta al cabezal, grabábamos 2 pistas de nuevo, o sea, habíamos amañado un grabador de 4 pistas para pasar música de alta fidelidad, digamos, lo habíamos amañado para convertirlo en una especie de grabador multipista, que no existía en Comodoro, nada de eso. Y ahí grabábamos, hacíamos nuestras grabaciones. Grabaciones que después llevábamos de una manera increíblemente caradura a Buenos Aires en cassette. ¿No? Era un soplido infernal eso. ¿No? ¿Fueron recorriendo qué estudios, ofreciendo el material que hacían? Estuvimos en un par de estudios, hablamos con algunos productores. ¿Pero lo que ustedes mismos grababan, lo ofrecían? Lo mostramos, sí. Sí. ¿Tenían siempre un objetivo, queríamos grabar nuestro propio vinilo, nuestro propio disco? Siempre estaba, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Sí, Leslie? La liga de compositor, digamos. Sí, estábamos ahí cuando llegamos a Buenos Aires, intentando meternos en tocar, y logramos, en esa época había como unos circuitos bastante sano, era eso, claro, que había pubs donde se tocaban covers y donde eran más o menos chicos. Después había otros pubs que eran un poquito más grandes y donde ya tocaban artistas que tenían propuestas propias, y después tenías obras. Y era como un circuito que uno empezaba a tocar en un pub y ibas ascendiendo de categoría hasta poder llegar a tocar en un teatro o en obras sanitarias, lo que sea. Nosotros enganchamos tocando en un pub que se llamaba Mastropiero. Sí. Mastropiero, que quedaba en Olivos, me acuerdo. Empezamos tocando ahí. Frente al Hueso Perdido, para los que conocen Olivos. Nosotros tocábamos ahí con Eddie, yo tocaba guitarra y cantábamos los dos y él tocaba batería, y los dueños del lugar nos contrataron como especie de músicos de acompañamiento. Entonces, si no, cualquier cantante o músico que estaba solo, nosotros nos aprendíamos los temas ahí al pucho y salíamos acompañando gente. Entonces teníamos nuestro show y aparte acompañábamos gente. Y en ese metí estábamos, y de repente conocimos a un par de músicos de la vieja camada que terminamos tocando con ellos y haciendo una amistad muy linda. Fue Ricardo Roffo, que era líder de Trocha Angosta, y Carlos Viso, que era de Carlos Viso y su colección número 5, también tuvieron un momento de bastante fama. Y nos hicimos muy amigos y empezamos a tocar con ellos. ¿Y cómo siguió, Eddie, eso? Porque a partir de ahí, ustedes que son carismáticos, son entradores, los dos, caraduras, como dijiste, ¿por qué no? Va todo dentro del mismo combo, tipos sociables, empezaron a conocer a qué gente, a leyendas que decían, mirá, nosotros de Comodoro, ¿cómo estamos acá con estos tipos que escuchábamos en vinilo y ahora estamos al lado de ellos? Mira, nosotros éramos... a ver, alguien nos puso, un músico amigo conocido nos puso una vez Manders, o sea, cuando nos mandábamos, ¿viste? Mandela. Así, Mandela, sí. ¿Viste? Mandate. Carlos Viso nos había puesto los hermanos Schocklender, porque siempre hablan de sus padres y nunca los vi. Es que están un poco lejos. Carlos Viso, sí, ¿viste? Era un poco lejos. Tremendo, Carlos. Sí. Bueno, a través de Carlos, el cuñado de Carlos Viso era Claudio Martínez, que fue batero de espíritu, tocó con Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, y en ese momento del espacio-tiempo, con Hit también, en ese momento estaba en pareja con María Rosa Llorio, la ex de Charlie. Entonces, en una oportunidad, en la casa de los suegros del negro, que cuando se iban a Uruguay porque tenían un hotel en la temporada, en el barrio Golf de Olivos, tenían una semejante casa con un quincho y una pileta. Entonces el negro
hacía la vida ¿no? de que era rico. Sí. Y estamos ahí comiéndonos unos choricitos, pileta, que yo, con Ricardo Roffo, con el negro, nosotros, la familia del negro, y cae María con Claudio. Nosotros, por supuesto, inmediatamente la reconocimos, pero entonces, en un momento determinado, estamos tocando, cantando todos, viste, ahí, qué sé yo, y entonces ella dice, che, negro, dice, bueno, no sabés, dice, estoy buscando, dice, un bajista y un baterista, y dice, acá los tenés, dice el negro, ¿viste? Así fue directamente como prácticamente pasamos a estar metidos en el medio, digamos, de un grupete interesante, porque estaba Nito, que estaba cerca, Nito Mestre, Charlie, David, ¿no es cierto? Bueno, y se empezó a dar una relación, digamos, por otros caminos, ¿no? Contale a la gente, porque estos videos lo ve gente capaz de 60 y 70, pero lo ve uno de 20 y pico. Ajá. Y dice, ¿de qué está hablando este muchacho? No comprendo. ¿Quiénes son esas personas? Capaz no los conocen, es muy probable. Entonces, estamos hablando de qué periodo. Dos muchachos de Comodoro que la estaban peleando allá, Sí. que fueron tras un sueño, que no sé cómo hacían para mantenerse. 80, Imagino. estamos hablando del 80, yo me volví en el fines del 84 a Comodoro, y en ese momento Leslie ya estaba empezando su carrera con Cosméticos, ¿ok? Cosméticos, una banda New Wave, digamos, que estuvo también relacionada y compartiendo escenario con Soda Stereo, con Virus. Me imagino que a ellos no hace falta que los presenten, ¿no es cierto? Nos deben conocer eso, Bueno, sí. de Charlie estamos hablando de Charlie García, de Nito estamos hablando de Nito Mestre. Ambos habían formado, en nuestra juventud los escuchábamos y los conocimos también cuando lo eran, sui generis, ¿ok? También teníamos una relación que se dio con Héctor Stark y con Rodolfo García. Héctor y Rodolfo caían a ese pub, Héctor con un boogie mesa chiquitito así para guitarra y su guitarra, y Rodolfo con un par de palos, y iban a tocar un rato con nosotros. Los dueños se quedaban fascinados porque sabían quiénes eran. Rodolfo era Rodolfo García, el que fuera baterista de Almendra, el baterista de Aquelarre, el baterista de Tantor y de tantos proyectos, ¿no? Que fue hace pocos años director nacional de arte. Que es cuando vino Comodoro. Exactamente. Cuando vos la última vez que vino a Comodoro, sí. ¿sí? Sí. La última vez que estuvimos juntos. Exacto. Tristemente. Yo me seguía comunicando con él porque somos amigos, o sea, hemos sido amigos mientras vivió durante los últimos 40 años, ¿no? Y amigos, o sea, porque podemos decir que conocemos a Charlie, pero no puedo decir que somos amigos de Charlie, ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero con Rodolfo sí, con Héctor sí. Héctor era el guitarrista de Aquelarre. Para los guitarristas saben quién es Héctor Stark, ¿no? Ni hablar. Héctor sigue haciendo algunas cosas. Y bueno, ellos íbamos a la casa de Héctor, ¿no es cierto?, a comer. Leslie tiene fotos con las nenas de su vida arriba, ¿no? Trepada arriba de él. Están todas enamoradas de Leslie. Sí. Aparte, con Héctor también, Héctor es un gran coleccionista de guitarras. Y tenía la pared de su living lleno de guitarras en la pared. Y me prestaba una Gibson Les Paul del 55, autografiada por Les Paul, por el inventor de la Les Paul, y me la llevaba para tocar, y valía un montón de guitarras, y yo andaba con esa guitarra por todos lados, y este ser me lo prestaba así con total desprendimiento. Realmente ahora me acuerdo y digo, qué impresionante eso, todo eso. Y tuvimos mucha, no sé cómo llamarlo, mucha gracia, mucha suerte, mucha protección, porque era una época brava. Pasamos momentos de las balas le pasaban al lado, digamos, no, qué sé yo, de repente desaparecía gente, había un montón de cosas sucediendo. Después volvió la democracia y bueno, se empezó a poner un poco más tranquila la cosa, pero... ¿Estuvieron cerca de ir tras las rejas o no? No, iban zafando. Con cosméticos Porque te llevaban porque sí, ¿no? Por el pelo largo. te llevaban sin previo aviso, caían en un lugar y se llevaban a todos. Nosotros estábamos tocando con
con cosméticos en un pub que se llamaba El Depósito, creo que se llamaba. El Depósito. Y estábamos ahí en el camarino dispuestos para tocar y viene el manager y nos dice, chicos, no se toca hoy, cayó la cana, estamos todos detenidos. Público, dueños de boliche, músicos, todos en cana. Y estuvimos, y tiraban droga enfrente de nuestro, y después decían, ¿qué viene ahí en el piso? ¿Qué hay ahí? Plantaban la droga. La plantaban, un clásico. Sí, sí. Y bueno, estuvimos ahí en cana hasta que el manager movió unos contactos que tenía, qué sé yo, y al final nos largaron después de estar, qué sé yo, un montón de horas ahí con toda la gente. Era un plato el público y nosotros todos juntos en unas celdas que eran, me acuerdo que una de las celdas era un aula donde enseñaban a los milicos no sé qué cosas de la subversión y estaba el pizarrón con indicaciones. Así que tuvimos nuestra experiencia policial, toqué el pianito. Sí, otro piano. Otro piano, el de las huellas digitales. El que te deja los dedos El sucios. que te deja los dedos sucios. Está bueno que le digas porque estos videos no creo que quiebre YouTube el día de mañana, una empresa multimillonaria, exitosa, pero que le cuentes a la gente que está viendo que hubo un comodorense liderando esa banda, que sí grabó vinilos, que sí tuvieron éxitos, que sí estuvieron en los rankings, que sí estuvieron en escenarios con grandes artistas, y estoy hablando de cosméticos, para que cuentes un poquito. Sí, bueno, con cosméticos nosotros estábamos tocando y tuvimos un contacto con el productor Rodríguez Ares, que era el productor de Soda, el productor de Virus, el productor de Los Fabulosos Cadillac, de Riff con Huff. Y bueno, y nos contrataron y grabamos 2 discos para el sello CBS. El primero de los discos fue producido por Julio Moura, el guitarrista de los Virus, fue nuestro productor artístico. Y bueno, y compartíamos escenario con ellos en diferentes lugares. Se usaba mucho en esa época tocar en una especie de festivales chicos donde tocaban 4 o 5 bandas. Nos fuimos de gira con Los Abuelos de la Nada, Suéter, ¿qué otro más era? Abuelos de la Nada, Suéter, Los Tweets. Los Tweets. Así que estuvimos ¿A Tucumán? ahí. A Tucumán y a Neuquén fuimos. En Tucumán fue otro encuentro con la cana, que fue que estábamos tocando una especie de canchita de fútbol y estaba bastante lleno todo y tocamos nosotros y todo bien con la gente y sube Zabaleta, que es el cantante de Los Suéter, que es una persona bastante bizarra, siempre graciosa y a veces metía la pata con cosas porque era muy colgado. Y se le ocurre decir, bueno, para que no vuelvan esos tiempos de gente de bigote grande y cerebro pequeño. Y estábamos rodeados de canas que habían estado en la selva tucumana luchando por la subversión y todo eso. Y eran unos monos así tremendos, empezaron a dar con los palos, empezaron a pelear con la gente. La cosa que tuvimos que salir rajando de Tucumán, nos fuimos a Salta y de ahí escapamos otra vez para Buenos Aires porque nos querían matar. Así que siempre había esas anécdotas. O por ejemplo ir de viaje con Los Abuelos de la Nada y que Miguel Abuelo se perdiera en un bar en la ruta y cuando nos dábamos cuenta ya estábamos a kilómetros. Y se venía con un taxi, de no sé dónde, había sacado un taxi. Desde San Juan hasta Buenos Aires en taxi. Y caía en taxi. Así que, cosas así. Y el estilo musical de Cosméticos, ¿lo fueron originando entre vos, tus compañeros? Porque tenían tantas influencias musicales previas que era la música que venía de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿cómo hacían? Realmente el proyecto Cosméticos fue un proyecto de Mario Fernández, que era el otro guitarrista, que fue el que fundó la banda, después ellos me vinieron a buscar a mí. Y era la idea de hacer esta música que se estaba empezando a perfilar después de que la gente se cansó un poco de esa cosa
medio llorona que tenía el rock nacional cuando vinieron de Rosario toda esa cosa de Baglietto, la trova, que era buenísimo, pero también era muy triste y era muy, muy bajón. Y la gente necesitaba algo que fuera más pum para arriba, necesitaba bailar, divertirse, dejar de lado... También al comienzo de la democracia, claro, prácticamente. claro, justamente... La onda virus. Claro, totalmente. Para nosotros no era la onda virus, aunque estábamos muy cerca de los virus, pero nosotros curtíamos una onda más television, era un poquito más punky cuando nosotros estábamos sin grabar. Después cuando entramos a la grabación, el productor empezó a perfilarnos más pop. Pero al principio éramos una banda que tenía cierto corte punk. Digamos, Y hasta un aire Stone, diría yo. Muy bien, le digo. Muy bien. Yo sabía que en el fondo tenías un poquito ahí, muy, muy en el fondo. Pero el productor o el encargado dijo, muchachos, todo bien con Television, lo punky, etcétera, pero no va por ahora eso. O vamos por esta onda o no grabamos. ¿Era así? No tan así, pero digamos que había una influencia marcada de los productores. Siempre estaban tratando de que hagas un formato que les redituara. Que les gustara, qué sé yo. Pero estuvimos tocando mucho en televisión también. Hay videos en las redes tocando ahí en diferentes programas de la época. Así que los pueden escuchar en Domingos para la Juventud, no sé. Tienen uno muy simpático con Cris Morena. Con Cris Morena, sí. Con Ginsburg, con La Noticia Rebelde. Deben estar en YouTube esos archivos, hay que buscarlos. Sí, están. Vos pones cosméticos banda y están. Y están también grabaciones de cuando nos juntamos hace unos años atrás, después de 30 años de no estar juntos, nos volvimos a juntar y vinimos a tocar a Comodoro para un aniversario que sí. Pasó así medio desapercibido, pero estuvimos tocando. En Neuquén hicimos la Usina del Arte en Buenos Aires y un lugar muy lindo que se llama Lucille, que es una especie de teatrito pub en Buenos Aires que es muy lindo. Así que estuvimos tocando, también están esas grabaciones que están en YouTube. La voy a buscar y vamos a ver si la podemos compartir. Dejar los enlaces ahí en la descripción del video o en los comentarios abajo se pone y capaz la gente le da clic a ese enlace de YouTube y va directo. Y mientras tanto, Eddie, ¿qué hacía por esos tiempos? ¿Había vuelto por acá? Bueno, justamente cuando él ingresa en cosméticos, yo me decido volver a Comodoro. Ya te digo, pues yo vine un invierno, unas vacaciones que nosotros solíamos venir en verano. Las vacaciones de verano nos quedábamos acá, pasábamos con los viejos, pasábamos la fiesta, y nos volvíamos. ¿Sí? Siempre contamos con el apoyo, no solo moral, sino también económico de los viejos. Y después allá la remábamos, como todos los músicos. O sea, tocábamos, Ricardo Roffo de Trocha nos enganchó, y nosotros grabamos con Trocha dos discos, en los cuales los últimos discos de sello de grabación grande, creo que fueron con Microfón, que hizo Trocha, nosotros participamos haciendo coros, hay una parte que él toca una guitarra, yo hago un doblaje de batería con el Topo, con el Fernández Gamboa, y cuando Leslie entra en Cosméticos, que en cierta forma nos separamos, digamos así, laboralmente o musicalmente, porque él ya estaba en otra historia, yo estaba con la decisión de volverme y Ricardo y el Topo me querían enganchar para presentar un tema de ellos cantado, porque yo cantaba en esa época a veces más que Leslie, porque Leslie fumaba 3 cajetillas de cigarrillos por día. Entonces a la mañana cuando grabábamos muchas veces tenía la garganta limada, ¿no? Entonces yo, que hacía casi generalmente segundas voces, hacía también algunas primeras. Y ellos se engancharon, les encantó mi voz, qué sé yo, bueno, y querían un festival de OTI, querían mandar un tema, querían que yo fuera. Y yo ya venía decidido, porque había estado en invierno, había visto que las cosas no estaban muy bien por acá, y me vine a quedar en Comodoro. ¿Sí? Así que Leslie se quedó allá en Cosméticos, siguió lo que duró Cosméticos y un poco más,
y yo ya me quedé acá. Al poco tiempo de estar acá, yo ingresé como gerente de programación y emisión de Atelco. Yo fui el primer, digamos, entre comillas, ¿no? Gerente. Era una cosa también un poco bizarra. Nosotros era un galpón que volaban las palomas y la máquina de escribir, en esa época todavía, arriba de una caja de televisor, ¿no? De televisores grandes, ¿no? Era el comienzo de la empresa, ¿no? Ahí estuve un tiempo. Y ahí empezaron los programas que se presentaban videos, ¿no? Estabas vos, aparecías. Sí, bueno, ¿Eran esos años? eso, Hablabas claro, de la banda que iban a presentar el video. Master 1, que fue una producción de Excelsior Publicidad, de Vladilo y Omar, yo estuve enganchado. Eso fue un poquito después, ya habiendo salido. Ya en los 90, 91, ya, 92. Sí, empezando. Sí, en el Telco habría estado del 85 al 87, digamos, más o menos. Y lo que estamos hablando ahora debe ser cercano a los 90. Los 90. Sí. Y llegaste y trataste de armar una banda, imagino, lo primero. No, armar banda no, pero me engancharon para tocar. Claro. Una banda era, por ejemplo, fue Picaporte, que se estaba yendo a tocar con Los Ángeles Negros, este muchacho que hace sonido, ¿cómo se llama? Pascal, Miguel Pascal, y entró yo como baterista de esa banda, ¿no? Y después, bueno, se fueron dando algunas que otras situaciones y también mi comienzo, volví a la radio, incidentalmente, y también se da esta cuestión de que Gloria Heberovich, que era una músico, ahora está radicada en España, estuvo hace poco por acá, está ciega Gloria, tiene unas cataratas que nunca ha quedado ciega. Y Gloria, egresada del Conservatorio Nacional, en una oportunidad me pide que le explique al nene chiquito unas cosas de batería, porque le encantaba la batería y estaba ahí. Bueno, entonces yo le explico unas cosas y me dice, vos tenés que enseñar. Digo, pero escuchame, yo no tengo estudios para enseñar, no soy profesor. Y entonces él me dice, mira, yo te voy a enseñar a leer y a escribir lo que vos ya sabés tocar, porque tocás. Me dice, esto ya no. Pero te voy a enseñar a que leas y escribas música para batería y ahí después seguí. Y así empecé yo. En el 80, habrá sido 87, 88, 89, más o menos por ahí empecé. Y esa fue otra cuestión. Me terminé enganchando, me terminé enamorando de la cuestión. Porque ella me decía, vos tenés una capacidad didáctica muy grande, te sabés explicar muy bien. Y los chicos los basan y tal es así que hoy en día ya estoy jubilado, digamos, formalmente, y sin embargo yo no sentí la jubilación porque yo sigo tocando y sigo dando clases, ¿no? Seguís hasta el día de hoy, salieron, imagino, muchos músicos que hoy son bateristas en diferentes agrupaciones. Por ejemplo, Camionero, el batero es Sí, alumno de Santiago Luis. Sí, me enteré hace poco. Por ejemplo, un alumno hiper dedicado, que es el hijo de Freddy Sadi, nuestro colega de la radio. Hombre que nunca quiso venir por ahora a estas charlas. No me digas. Vino Saúl Hercovici, amigo de él. Vino Raúl Rivas, amigo de él. Vinieron los Burón, conocidos también de Sadi, y Sadi le está escapando a estas charlas. Mirá vos. Lo quiero decir. Parece, capaz cuando sale esto ya se la grabé con Sadi, parece, pero va a venir tarde o temprano. Me parece sí. que se pone muy sensible. Sí, no, y es de la vieja época. Me parece que no le gusta mostrar la cara, y eso que es un muchacho con facha, ¿viste? Pero no igual. Bueno, el hijo de él Sí. Hace 13 o 14 años que estudia conmigo. Es tremendo. Y está empezando a tocar recién ahora en una banda. Que lo fui a ver el otro día, el estreno fue impresionante, porque me encantó, porque no solo está tocando bien, sí, bien, obviamente una persona que estudia 14 años lee bárbaro y tiene que tocar, ¿no es cierto? Pero yo lo observaba tocar y la técnica de cómo ha absorbido el tema postural y todo ese tipo de cosas, ¿no? Demasiado bien están, demasiado cabello tienen, ¿no? Y no hablo por mí, debe haber mucha gente... cabello. Sí, ¿cómo hacen estos pibes? Tienen tanto por fuera y tan poco por dentro. No, mentira. Es puro cabello. ¿Pueden dar la receta para tener ese cabello y No. tener estos looks de rockstar, teniendo en cuenta que ya no son unos pendejos? ¿Cómo hicieron? No, eso es un secreto profesional. Sí. No sé, busquen ustedes la receta. Sanos, sobre todo. Sanos, ¿no? Sí. ¿Se cuidaron?
Mazo. Digamos que para lo que era en la época nuestra empezó a estacionarse en Argentina el tema, sobre todo, por ejemplo, de Parte más pesada, sí. la parte Se más entiende. pesada del Sí. asunto, ¿no? Ya no éramos zona de paso, sino que acá se comercializaba. Y el músico argentino, sobre todo Buenos Aires, desgraciadamente el ambiente no es el único, porque la gente a veces tiene el prurito, la gente, los mayores de nuestras épocas, hablaban del drogado, del no sé qué, ¿no es cierto? Y el artista o el músico. No, desgraciadamente eso está metido en todos los ambientes, ¿no? Pero empezó a circular con mayor facilidad, digamos, en un determinado momento, y muchísimos músicos cayeron, y cayeron como moscas, ¿no? Nosotros, por suerte, por crianza o por tener un poquito más dedo di French, como dicen los brasileños, O estuvieron en situaciones de decir, no, gracias. sí, por supuesto. El no, gracias, ¿no? Sí, Sí, paso. Yo creo que, qué sé yo, después es un tema muy delicado porque cada uno tiene sus caídas y lo que le pasa a la gente, y más a los artistas, a veces hay mucha soledad, mucha interioridad que no se sabe de los artistas. Hay toda una lucha detrás, unas frustraciones detrás hasta que logran o se acercan a lograr una estabilidad en lo que hacen, y esa lucha, a veces, en medio de esa lucha uno cae en estas cosas. Pero yo siento que tiene que ver también como decía Eddie, con una crianza que te da una base, que tenés una base coherente como para moverte en estas cosas, ¿no? Yo siempre estuve rodeado por todas estas cosas porque es muy común en el ambiente. Pero yo descubrí formas de ir dentro mío que me produjeron estados muy lindos que no necesitaba de nada químico ni externo para sentirme bien. Sin combustibles. Sí. Sin combustible. Inclusive esa tendencia mía a investigar con la meditación y las cosas de Oriente, entre el ambiente de los músicos era respetada. O sea, yo era el loco de la meditación y ellos eran los locos de lo que estaban consumiendo. Entonces yo era un loco más, entonces no me rompían las pelotas con sus cosas. Y yo estaba tranquilo con mi momento de introspección. Y acá en Comodoro, ¿qué se decía de ustedes? Porque la gente habla sin saber, opina, como decía Leslie, a veces consideran porque son músicos que están en cualquiera, que están en el de control, que son hippies, que no sé qué, les habrán dicho de todo o habrán escuchado comentarios que les llegaron y ustedes saben cómo son, en definitiva, les da lo mismo. Que hablen. La verdad que no me enteré mucho de cosas. No me enteré mucho de cosas que dicen. Dicen. La verdad que nunca me importó demasiado. Me importa un carajo, sí, decirlo. No. Es que eso Me importa que hablen lo que quieran. Me importa la gente que quiero y me importa la gente que tiene un sentido, y si alguien te marca algo que vos estás haciendo mal, está bueno aprender de eso también. Pero después, a veces las cosas que la gente dice habla más de la gente que de uno. Así que no me tienes un poco sin cuidado de esas cosas. ¿Y mamá qué opinó cuando ustedes eran pibes? Ay, no, los dos salieron músicos, no, porque ella de otra generación, ¿qué opinaba? Mira, en realidad, los viejos siempre nos apoyaron de una manera incondicional, hay que decirlo. El viejo era un cholulo nuestro, ¿viste? O sea, le encantaba, iba, de hecho, en una época que Leslie se encargaba de los shows del Austral, en el 2000, papá se dormía una siestita, digamos, a la noche, medio temprano, tomaba un cafecito, ducha, y se iban a Corbata y a ver a los chicos, y tenía cerca de 80 años en esa época. No, los viejos siempre fueron... Bueno, pero ahí ustedes ya tenían un nombre, sí, bueno, pero... los Burón, bien, son músicos respetables. Capaz cuando eran pibes tuvo un poco de miedo, qué sé yo. No, para nada. En realidad, ellos querían, por supuesto, que estudiáramos otra cosa. Que sean médicos, abogados, pero, siempre. pero nunca nos pusieron esa cosa, tenés que ser tal cosa. ¿Entendés? Claro. Mi viejo decía la frase de San Martín, serás lo que debas ser o si no, no serás nada.
¿sí? Y yo creo que primó esa postura, en alguna manera, en casa, porque siempre nos apoyaron, siempre, 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 siempre. Mamá, por supuesto, más de grande, por ahí reniega un poco del tema, porque, viste, esas cosas que pasan, ¿no? Y con el paso de los años se pone un poco más urticante en ese tipo de apreciaciones, pero yo te digo, nunca nos hicieron sentir de que teníamos que hacer o haber hecho otra cosa, nunca nos trasladaron una suerte de culpa, digamos, por haber decidido ser esto, ¿no es cierto? Yo creo que te iba a agregar algo que lo hemos conversado con vos, César, en otras oportunidades. También está la cuestión, un poco por crianza y un poco por lo que uno tuvo que vivir para hacer lo que estamos haciendo, de no creerse nada, ¿no es cierto? O sea, somos músicos, nos asumimos como músicos, etcétera, pero estrella, capo, genio, maestro, ¿viste? Esas cosas, cuando empiezan con esas cosas, yo agarro la tijera a podar, ¿viste? Porque podar el ego, que fue lo que me enseñó a mí Sandro, la charla que tuvimos, vos conocés esa anécdota, con Sandro. Contala. Bueno, en una oportunidad tuve que hacerle, estaba en Atelco, y me dicen, che, la locutora tiene que hacer una nota a Sandro, me dice el dueño de Atelco, Mario Gabriel, me dice, Eddie, ¿no vas a charlar un rato con Sandro? Porque la mina esta se fue. Claro, le dijeron que tenía que hacer una nota a Sandro, se fue a depilar, a pintar, todo. Es mi chance. Todo. Sí. Ahora o nunca. Claro. Entonces tardó 2 horas, ¿viste? Y entonces, bueno, yo me fui al lobby del Comodoro Hotel, y estaba Sandro, y nos sentamos a charlar. Llego y digo, hola, ¿qué tal, Sandro? Me dice, no, querido, me dice, no, Sandro no, Roberto Sánchez. Me dice, ¿vos te llamás Eddie? Digo, sí, el tipo sabe todo, ¿viste? Era como Menem, ¿viste? Sí. Entonces nos sentamos a charlar. Cuando le hago un comentario de la guitarra de Grupo 1, que qué sé yo, que la tenía Leslie, que le había regalado él. Dice, para, dice, una Fender Coronado roja. Se acordaba, me contó él la historia, cómo era, cómo había sido. Me dice, ¿tu hermano qué? Digo, Leslie, está en cosméticos. Ah, cosméticos. Dice, sí, una NAC. O sea, sabía todo Sandro, ¿viste? Era una cosa fantástica. Y charlando así, otra vez le digo a Sandro, me dice, no, Eddie, me dice, tuteame y tratame de Roberto. Yo soy Roberto Sánchez. Dice, Sandro, arriba del escenario y para las chicas. Porque te voy a decir algo, me dice. El escenario te pone más arriba que la gente por un rato, pero no te hace más alto. Y esa te quedó. Plop. Estamos hablando del 86. ¿Sí? Más o menos. Muy buena frase. Que yo ya venía de haber estado en escenario, haber tocado para 30.000 personas, ¿viste? O cosas así. Y vos decís, es por acá. O sea, lo que yo sentía ya, o ya lo teníamos un poco internalizado con Leslie, te lo dice un tipo como Sandro, que era el Elvis Presley de Sudamérica, ¿entendés? Y te lo dice, entonces vos decís, sí, claro, es así, ¿entendés? El escenario es una cosa incidental. Por ahí hay gente que me ha dicho a mí, por ejemplo, ahora, que está tocando en los pubs con el dúo, decir, y vos con el nombre que tenés, con la experiencia, tocando, no te jode estar tocando en lugarcitos así para 30 personas, 25 personas. Digo, ¿qué? Digo, a mí me encanta. Digo, yo soy músico. Mientras le guste a una mesa que haya en el lugar, Yo soy músico. Hay que seguir. No, o sea, ¿me entendés? O sea, la gente confunde mucho a veces. Vos salís a la calle y te dice, el maestro tiene fuego, y ya te la creíste que te dijéramos. Claro, ¿viste? No. Aparte, la vida te acomoda. Sí. Yo creo que la vida te acomoda. Si te la crees, viene un camión de frente y te quita todo lo que tenés en un segundo. O sea que no tenés opción de quedártela realmente. digamos que están más que conformes con todo lo que hicieron. O siempre falta algo por cumplir. La verdad que es una pregunta curiosa, porque por un lado hay una apreciación de lo que uno hizo y realmente está bueno, pero por otro lado siempre te queda algo por hacer. Siempre. Mentalidad McCartney. Yo creo que hay que tener ese impulso
para seguir haciendo cosas y pensar que la canción que vas a hacer va a ser mejor que la última que hiciste y seguir insistiendo a ver si te sale esa canción. Algunos dicen que uno siempre está escribiendo la misma canción, la va mejorando, la va mejorando, la va mejorando, pero es así. Es difícil sintetizar en pocas palabras lo que significó y significa la música para ustedes. Para mí, yo en lo personal, la música es como una extensión mía. No soy músico porque elegí. La música me eligió a mí, es como que me fue a buscar. Es como que no es una actividad que uno elige porque le conviene, porque quiere hacerse famoso, o ganar plata, o salir de tu ciudad, lo que sea. Es algo que sos músico porque no te queda otra. Es lo que sos. Es parte tuya. Comulgo totalmente con lo que dice Leslie, es una forma de vida y no en el sentido de que malamente a veces se entiende, porque el músico tiene que ser loquito, o el músico tiene que ser un drogón, o el músico tiene que ser una estrella, o tiene que ser... No, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Es casi te diría que una visión de la vida, ¿no? O sea, pasan muchas cosas y yo, como lo mencionaba recién, yo no me arrepiento en absoluto de todo lo vivido y lo de la conformidad tiene que ver un poco con el hecho de que hay situaciones en la vida que te limitan, ¿no es cierto?, que te llevan a... Yo, por ejemplo, estaba en Europa y probablemente si no hubiese tenido la crianza que tuve y fuera más yo o un poco más desaprensivo, me hubiese quedado en Europa. Y tal vez en este momento estaría trabajando en Inglaterra, probablemente, ¿sí? Porque conocí al ingeniero de sonido del estudio de Mark Gilmour, el hermano de David Gilmour, ¿sí? Que estuvo conmigo en la casa con el bajista con el que yo tocaba en la Costa Brava, en Cataluña, y cuando se fue me dijo, cuando vayas, no si vas, cuando vayas, parás en casa, te llevo al estudio y te presento gente. ¿Entendés? Ese tipo de cosas se dieron. Estuvimos por ir a tocar a Liverpool, no pude porque yo no tenía, había vencido mi visa, entonces no podía salir de España, después tenía que volverme a Argentina. A un festival en Edimburgo que es tipo Network, de esos que se llega en helicóptero también, o sea, cosas realmente bastante grosas. Pero me volví porque mi padre no estaba bien y yo consideré que era mucho más importante la cuestión familiar que la cuestión de la trayectoria. Entonces, ahí te dicho, ¿no te dan ganas de volverte? Seguramente, y tal vez algún día vaya a ver a mis amigos, a ver al bajista, etc. Pero en este momento de mi vida el planteo es acompañar a mi madre, como fue estar en los últimos momentos de mi padre, porque yo considero que es un poco como la hora de la retribución, ¿no? O sea, es volver a dar un poco o devolver un poquito lo que nos fue dado, ¿no? Que fue mucho. Bueno, para ir cerrando y no les quito más tiempo, ¿tienen ganas de decirle algo a estos pibes que sueñan con ser músicos, vivir de la música? No sé si hoy es necesario irse a Buenos Aires y estar ahí merodeando. ¿Qué opinan ustedes? Mira, es delicado el tema. Yo creo que hay que priorizar la música y a veces para hacer música hace falta estar tranquilo y a veces el precio de vivir de la música es muy alto. Tal vez no haga falta ser así, sino poder conseguirte alguna actividad que te pueda sustentar y que tengas la música libre de la influencia de tener que hacer cosas que no querés dentro de la música. Es un pensamiento que yo antes no tenía. Yo pensaba que había que vivir de la música y que eso era ser músico. Y no es necesario. Puede pasar como que no. Y que estés en Buenos Aires o no también, porque ahora hay formas de
de llevar tu material a diferentes lugares del mundo sin moverte de tu casa. Pero yo creo que también en eso no estoy totalmente seguro, porque siento que se va a volver. Hay algo que está haciendo ruido ahora, que yo siento que hay un cambio de paradigma. La tecnología, tanta tecnología está haciendo ruido. Y la gente ojalá vuelva al CD, al vinilo, al cassette, a los formatos físicos, y que también vuelvan a las actuaciones en vivo, estar presente, no hacer playback, tocar de verdad, ser un buen músico, no solamente un producto, sino ser músico. ¿Cómo se llevan con esto de lo que decía Leslie, tanta tecnología, el autotune, muchachos, gente que no toca tan bien, que no canta tan bien, pero nadie se entera, salvo sus familiares capaz, porque la tecnología te cambia todo, te lo mejora y lo publican. ¿Se podrá volver a los 4 o 5 músicos sin depender de las computadoras y tocar como era antes? Yo creo que no solo que se podrá, sino que es prácticamente imprescindible. Lo que no es verdad se cae, César. O sea, a la larga o a la corta, en todo sentido. Dice, a ver, estamos en un cumpleaños, cantame a capela, a ver, dale. Y ahí se complicó, ¿eh? Claro. Sin la computadora sí. Se complicó, sin el wifi. Por supuesto, o sea, en todos los aspectos de la vida, en la política, en la economía, en el arte, lo que no es de verdad, a la larga se cae. A la larga se cae. Ese puede ser un buen título para este video. Usted va a ser el encargado, si quiere, de título. Estos videos va a tener la foto de los dos Burón y no sé, y alguna frase. O sea, el Leslie Burón. Y una frase abajo. Puede ser la de Sandro, que es buenísima, pero se la estaríamos robando directamente a Sandro, ¿no? La que te dijo de la del escenario, etcétera. Sí. Esta de que si no es de verdad, ¿cómo es? Las cosas se caen. Lo que no es de verdad se cae. Se caen. O si querés pensar algún título. Si querés, si no, bueno, si no sale, no sale. Lo pensaremos y te lo paso. Uno, claro. Lo que es verdad se cae. Y lo que es verdad también se cae. Lo que es verdad se cae. Lo que se cae y se levanta. O sea, si no es verdad, se cae. Y si es verdad, también se cae. Eso me hace acordar a un cuento que te voy a contar. A ver. Con esto cierro mi participación, por lo menos la mía. Estaba la cigarra cantando, disfrutando y cantando canciones de amor, al viento, qué sé yo, y la hormiguita que trabajaba como una mula le decía, che, dejate de jorobar, ponete a trabajar y a juntar para el invierno porque va a venir el invierno y te vas a morir. Así que ponete a trabajar porque te va a ir mal. Y la cigarra cantaba y disfrutaba y la pasaba bárbaro tocando rock and roll con las amigas, y qué sé yo, y de repente el invierno llegó. Paréntesis es que la cigarra vendrían a ser ustedes. En este caso, ¿no? De la guitarrita, no sé qué, hay que trabajar, ¿no? No hagamos personal. Sí, personal. Bueno, sí. Llegó el invierno y la cigarra se murió. Y la hormiguita también. Terminó con humor. Sí. O sea, por lo menos la cigarra murió feliz, claro, tocando, que era lo que más le gustaba, ¿no? Claro, claro. Al final todos nos vamos a ir y o te cae un asteroide. Un asteroide, o me cayó a mí. Así que hay que estar atento para disfrutar lo que estás viviendo. Porque no hay nada mejor que el presente. Si vos sabés profundizar dentro tuyo. La verdad que estoy muy feliz que hayas venido, Leslie. Gracias, gracias. Maestro, no le obligo al título, no le obligo, lo pongo yo al título. No se preocupe, nada. Era para forzarlo a ver si le sale. Usted tiene inventiva ahí, chispa, pero ya tenemos varios, ¿eh? Está el de Sandro, el de la cigarra, el de que si no es verdad se cae, tenemos varios. Le agradezco, muy buenos mates, muy buenos. Gracias, César. Y gracias, Eddie, por venir. Lo que quiera decir para final. Gracias por estar siempre, porque hace rato que nos conocemos y hemos hecho unas cuantas notas. Y por este esfuerzo que haces, porque yo sé que esto es a pulmón. Sí, es para que queden los archivos para siempre. La gente debería saberlo. Esto es a pulmón y no es ese solo por oro. No, ojalá. Si viene el oro, bienvenido, por supuesto. Claro. Pero por ahora nada, estamos lejos. Les agradezco a los dos por haber venido.
Gracias a vos. Los hermanos Eddie y Leslie Burón. Eddie y Leslie nos visitaron, charlas de mate, revisen porque hay un montón de charlas que hicimos con, no sé, con un combatiente de Malvinas, con los músicos son los primeros que vienen, después pasaron varios periodistas, pasaron mucha gente de radio, pasaron muchos deportistas, futbolistas, boxeadores, hay de todo en esta lista de reproducción. Suscríbanse que es gratis y nos reencontramos la próxima.